Muy buenas tardes, mi nombre es Jonimar Aparicio y junto a mis compañeros María Mota, Jorge Vázquez y Heidi Pérez estaremos hablando sobre la economía del bienestar y la economía pública y otros puntos cruciales para comprender de mejor manera este tema. Arrancamos la presentación con... Muy buenas, el día de tratar de hoy es la economía del bienestar y la economía pública. Como origen de la economía del bienestar, tenemos que el origen de la economía del bienestar, como rama formal de la economía, se sitúa a principios del siglo XX, aunque sus fundamentos filosóficos y conceptos son más antiguos. La idea de las políticas públicas deben evaluarse por su impacto en el bienestar colectivo. En el enfoque cardinal podemos encontrar la limitación que asumían que la utilidad era cardinal, mediblemente cuantitativa, lo que generaba críticas, bastantes críticas. Y para finalizar su origen y para remarcar algo muchísimo más importante, es que la economía del bienestar nace de la síntesis entre utilitarismo filosófico, herramientas neoclásicas y la rigurosidad matemática del siglo XX. Y como origen de la economía pública tenemos que, también llamada economía del sector público o hacienda pública, es que es un campo de estudio sistemático que es complejo y se entrelaza con las historias del pensamiento económico, el desarrollo del Estado y las necesidades prácticas de la gestión gubernamental. La economía no la define ni la creó un solo autor, sino que viene de respuestas de problemas más concretos, como la fiscalidad, cómo financiar el Estado, fallos del mercado, por qué y cómo debe invertir el gobierno, equidad, cómo redistribuir recursos. Su marco actual se debe a la síntesis de Mugraver, 1959, que integra eficiencia, equidad y estabilidad. Y como concepto de la economía del bienestar, esto es una rama de la teoría económica, cómo evalúa el bienestar colectivo de una sociedad y propone criterios para mejorar la asignación de recursos y la distribución de la riqueza. Su objetivo central es analizar si las políticas económicas, las instituciones o los resultados del mercado aumentan o reducen el bienestar social. Para resumir el concepto, se pudiera decir que la economía del bienestar combina ética y economía y responde dos preguntas. La primera sería ¿qué hace que una sociedad esté mejor? Y la otra sería ¿cómo lograr ese bienestar, formar eficiencia? El concepto de economía pública es una rama de la economía que estudia el papel del Estado y la actividad económica, analizando cómo las políticas gubernamentales afectan la asignación de recursos de distribución del ingreso y la estabilidad macroeconómica. Se encuentra entre funciones graves del Estado, definidas por Richard Mann-Graver, 1959, y utiliza herramientas teóricas y empíricas para evaluar la eficiencia y la equidad, sostenibilidad de las acciones públicas. Características del bienestar. Enfoque normativo. Evaluar qué es deseable para la sociedad, combinar éticas y la economía, juzgar políticas según su impacto en el bienestar colectivo. Objetivos duales. La eficiencia, lograr el máximo bienestar con recursos limitados. Herramientas claves. Óptimo de Pareto. Situaciones donde nadie mejora sin empeorar a otros. Situaciones prácticas. Proponer inversiones. Proporcionar estatal de bienes públicos. Problemas centrales como comprar bienestar entre personas. No existe un sistema perfecto. Evolución moderna. Incorporar justicia, derechos humanos y sostenibilidad. Características públicas. El enfoque del Estado estudia exclusivamente el rol del gobierno en economía, impuestos, gastos públicos. Funciones tridimensionales. Estabilización contra ciclos económicos. Dualidad analíticas. Combina el análisis normativo con el positivo. Fallos duales. Intervienen para resolver fallos de mercado. Eficiencia. Busca equilibrio entre máximos recursos. Impuestos claves. Impuestos, gastos públicos y deudas. Y para continuar con el tema, ahora vamos a hablar de los principales autores del tema de la economía del bienestar. Vamos a mencionar un top 4 de los más importantes, comenzando primero con Arthur Pigou, quien fue el padre de la disciplina y creó el conocimiento de externalidades y propuso
impuestos para corregirlas. Segundo, tenemos a Vilfredo Pareto, quien definió la eficiencia. Su óptimo de Pareto es el estándar para medir si una sociedad asigna el bien a sus recursos. Luego, de tercer lugar, tenemos a Kenneth Arrow. Fue quien reveló un límite fundamental. Su teorema de imposibilidad prueba que no existe una forma perfecta de agregar preferencias individuales en bienestar social. Y por último tenemos a Amartya Sen. Fue quien revolucionó el concepto, demostrando que el bienestar no es solo riqueza, sino libertad real, y dando así un enfoque de capacidades. Ahora vamos a hablar de los autores principales del tema de la economía pública. Los principales autores abarcan desde figuras fundacionales hasta economistas contemporáneos, y estos fueron algunos de ellos. Primero fue Richard Musgrave, 1910 a 2007, padre de la economía pública moderna. Su marco de las tres funciones del Estado, asignación, distribución y estabilización, sigue siendo la base del análisis del sector público. Número 2. James Buchanan, 1919 a 2013, quien obtuvo un premio Nobel en 1986 por la teoría de la elección pública, que aplica la racionalidad económica a la política, revolucionando el estudio de las decisiones gubernamentales. Número 3. Paul Samuelson, 1915 a 2009. Su modelo de bienes públicos, 1954, definió cuando el Estado debe interrumpir para proveer eficientemente. El número 4, que es Joseph Stiglitz, 1942, obtuvo un premio Nobel en 2001. Sus trabajos fueron fallas del mercado, asimetrías de información e impuestos óptimos. Son pilares de la disciplina. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de la economía del bienestar. Es fundamental porque humaniza la economía, traslada el foco de indicadores fríos como el PIB hacia el bienestar real de las personas, evaluando cómo las políticas afectan su calidad de vida, salud, educación y oportunidades. Número 2. Combate fallos de mercado. Proporciona el marco teórico para identificar y corregir distribuciones que el libre mercado no resuelve. Número 3. Equilibra eficiencia y justicia. Resuelve el conflicto entre producir más y distribuir con equidad. Propone mecanismos para que el crecimiento económico no sacrifique la justicia social. Número 4. Sienta bases éticas para las políticas públicas y ofrece criterios rigurosos para decidir qué políticas son socialmente deseables, cómo compensar a los perdedores de reformas económicas y cuándo la intervención estatal es la. Número 5. Define el progreso gracias a Amartya Sen, quien demostró que el desarrollo no es solo riqueza material, sino la expansión de las libertades reales de las personas. Último punto, el número 6, es enfrenta dilemas sociales complejos y da respuestas a preguntas críticas como ¿cómo medir el bienestar colectivo si no es comprobable entre individuos? ¿Es ético que una minoría sufra para que la mayoría gane? ¿Y hasta dónde debe llegar la redistribución? La economía pública es esencial porque permite al Estado usar recursos limitados para mejorar el bienestar social. Su importancia se refleja en 4 funciones clave. Corrige fallos de mercado, provee bienes públicos, carreteras, defensa, regula externalidades, ejemplo impuestos, la continuación, entre otros. Controla abusos como monopolios o información desigual. Reduce la desigualdad, distribuye riqueza con impuestos progresivos. Garantiza acceso a salud, educación y pensiones. Estabiliza la economía, usa política fiscal para enfrentar crisis, más gasto en recesiones, menos en inflación. Evita depresiones económicas graves. Promueve el bienestar colectivo, invierte en infraestructuras e innovación. Enfrenta retos globales, clima, pandemias y fomenta la cohesión social con servicios universales. Si no se aplica bien, aumenta la desigualdad, hay más crisis y exclusión social y daño ambiental. Economía del bienestar. ¿Cómo se mide? Evalúa una política es eficiente. Se asigna bien los recursos. Óptimo de Pareto. Justa. Se distribuye equitativamente el bienestar. Ejemplos: impuestos progresivos, más equidad, subsidios a bienes esenciales, acceso básico, leyes antimonopolio, precios justos, impuestos ecológicos, menos contaminación.
becas educativas, igualdad de oportunidades, renta básica universal, piso mínimo de bienestar, limitaciones, definir. Bienestar es subjetivo, hay falta de información y dilemas entre equidad e incentivos. Economía pública en acción, estudia cómo el Estado interviene para corregir fallos del mercado, distribuir recursos, estabilizar la economía, proveer bienes esenciales, ejemplos, política en función principal, ejemplo destacado, impuestos progresivos, distribución en España, hasta 47%, subsidio de desempleo, estabilización, distribución, ayudas del CEPER, sanidad universal, asignación más distribución. Muy bien, hemos llegado al final de la presentación. Muchas gracias por su atención.